Hola, en esta clase vamos a empezar con los principios básicos de la teoría de la evolución por selección natural y comenzamos con la frase de Theodosius Doshamsky que dijo: nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la teoría de la evolución. Los grandes temas en la biología evolutiva son la diversidad biológica, el número de especies que existe, las diferencias y similitudes que presentan esas especies, y la adaptación de esas especies al ambiente, al lugar donde viven. Y bueno, ampliando un poco más la frase de Theodosius, dijo: visto a la luz de la evolución, la biología es quizás la ciencia más satisfactoria e inspiradora. Sin esa luz se convierte en un montón de hechos varios, algunos de ellos interesantes o curiosos, pero sin formar ninguna visión conjunta. Esto es que la teoría de la evolución unifica a la biología, le da un hilo conductor. ¿Pero qué significa la evolución biológica? Porque el término a secas evolución podemos usarlos de distinta manera. Podemos hablar de la evolución de una enfermedad, por ejemplo. Podemos hablar de la evolución de una persona en un aprendizaje. Pero estas son acepciones individuales del término. La procedencia del término es confusa para su significado en la biología evolutiva. Viene del latín evolvere, que significa manifestar potencialidades escondidas. Y esto puede llegar a ser así para un individuo que tenía un potencial o podía desarrollar una determinada destreza, pero no se trata de lo que ocurre en la evolución biológica, en una población, en una especie. Una especie no tiene preconfigurada una potencialidad. O sea que la confusión viene de que el término evolución lo podemos usar como sinónimo, con distintas acepciones. Nosotros acá vamos a hablar de evolución biológica, o sea, evolución de las poblaciones. ¿Pero qué es entonces la evolución biológica? Es la descendencia de cierto número de entidades en el tiempo a través del cual las proporciones de uno o varios caracteres que presentan las entidades o individuos pueden ir cambiando entre generaciones. En la definición general decimos entidades, no solamente individuos, porque podemos hablar de programas que evolucionan, algoritmos que evolucionan, también de virus que no están vivos, no son individuos, y también podemos hablar de una evolución bioquímica. Ya vamos a ver esto. O sea que la evolución no se remite solamente a entidades vivas. Si el cambio en las frecuencias alélicas ocurre en una población a lo largo del tiempo sin que ocurra una nueva especie ni subespecie, decimos microevolución. La microevolución puede verse en una cajita de Petri, en un tubo de ensayo. Podemos ver la evolución de moléculas o también podemos ver la evolución de bacterias o virus. Podemos tomar muestras y observar el cambio en las proporciones de ciertos caracteres. Si en cambio tenemos en cuenta lo ocurrido en los patrones de biodiversidad o diversificación a lo largo de las eras geológicas, vamos a decir macroevolución. Y la macroevolución no la podemos ver porque excede nuestras vidas, a lo largo de nuestras vidas. Ocurre en tiempos que no vamos a percibir jamás, porque nosotros mismos somos una especie que está sometida a esos mismos procesos. Y bueno, en el caso de macroevolución muchas veces hemos escuchado decir que creo en la evolución o no creo en la evolución, y recordemos que la gente de ciencia no cree, sino que evalúa posibilidades y adhiere a las teorías de acuerdo a los hechos disponibles. Por eso es importante empezar el estudio de la evolución tomando en cuenta las pruebas de la existencia de la evolución biológica. La primera prueba son los fósiles, estudiados por la paleontología, o sea que vamos a necesitar datos que proveerán tanto la paleontología como la geología, porque también necesitamos datos acerca del tiempo de existencia de determinados estratos geológicos o eras geológicas. Otras pruebas son la existencia de estructuras vestigiales o formas que no están perfectamente adaptadas al ambiente.
la presencia de homologías estudiadas por la anatomía, la fisiología o histología comparadas, las similitudes que tienen los embriones estudiados por la embriología, la unidad de la vida, características celulares y bioquímicas compartidas por todos los seres vivos, que estudia la bioquímica y la biología celular y molecular. Por último, una prueba de la evolución es el origen de las especies. Las especies siempre vienen de algún lado. Tenemos una distribución temporal y espacial de los organismos y podemos ver de dónde vinieron, cómo migraron. Y esto es estudiado por la biogeografía y la paleontología también. Hablemos un poco de cada una de las pruebas. Si tenemos en cuenta el registro fósil, vamos a ver que hay una historia enorme, todo un mundo de sucesos que han ocurrido en el pasado y que ya no volverán a suceder, ¿no? Pero cada uno de los sucesos ocurridos fue una pieza para entender lo que ocurre hoy, lo que está pasando hoy mismo, en la actualidad. ¿Qué especies tenemos en la actualidad? ¿Dónde se encuentran esas especies y qué características presentan? Bueno, ¿y de qué se tratan esos fósiles? Los fósiles son herramientas básicas y fundamentales para interpretar el pasado geológico y biológico. Aunque dientes, huesos o caparazones sean muy populares, existen otro tipo de fósiles que también tienen relevancia científica. Y estas son las huellas o los rastros de pisadas dejadas en sedimento blando que luego se endureció. También tenemos restos de madrigueras, cavidades en sedimento, madera o roca realizados por algún animal. Tenemos coprolitos, que es excremento fosilizado, o el contenido del estómago, y esto proporciona información de los hábitos alimenticios de un determinado animal. También tenemos gastrolitos, que son piedras muy pulidas que estuvieron contenidas en el estómago o en la vía digestiva de un animal y utilizó en la trituración de los alimentos. Esto es característico en aves y en dinosaurios. También tenemos insectos que quedaron atrapados en ámbar, protegidos por la resina endurecida de los árboles antiguos. También tenemos restos carbonizados, que es una capa muy delgada de carbón que encierra restos de un organismo como hojas y que quedan estampados en las piedras. También podemos observar huevos en nidos, así que todo resto que muestre evidencia de vida pasada es considerado un fósil. En cuanto a los tipos de fosilización, podemos tener en cuenta tres. El reemplazo es cuando los componentes de la estructura original de los seres vivos se van intercambiando molécula por minerales. Puede ser sílice, puede ser calcio. Este proceso puede completarse al 100% o conservar parte de la composición química original del ser vivo. También puede ser un proceso de molde. Vestigios de la presencia o actividad de un organismo pueden quedar grabadas en las rocas. Dentro de esta clasificación encontramos los huevos, los coprolitos, las pisadas, moldes de vegetales, excavaciones, etc. También puede ser que se hayan preservado estructuras protegidas por alguna sustancia como ámbar, asfalto o hielo, pero en este caso se trata de estructuras no tan antiguas como las anteriores, porque podemos ver en ellas rastros de lo que fue la composición química original. Y es imprescindible que aquellas rocas que hayan sido identificadas como fósiles, como parte de seres vivos que existieron en el pasado, partes o huellas, sean datadas en su estrato correspondiente. Nosotros necesitamos no solo saber de que se trata de una pieza, sino también ubicarla en el tiempo, ubicarla en el estrato geológico correspondiente para poder trazar la posible relación que tengan esos seres vivos, para poder imaginar cuál descendió de cuál. Otra de las pruebas de la evolución son las estructuras vestigiales, y la mejor manera de explicar las estructuras vestigiales es dando ejemplos. En el caso de los cetáceos, que son mamíferos marinos, tienen restos de pelvis y fémur que no cumplen ninguna función en la actualidad, pero han quedado como parte del desarrollo de estos. Otro ejemplo es la musculatura del pabellón auditivo. La mayoría de los mamíferos mueven las orejas hacia donde están escuchando.
Sin embargo, nosotros, si bien tenemos esa musculatura, es muy débil y no cumple ninguna función tampoco. Otro ejemplo es el coxis, que es un huesito compuesto por varias vértebras muy chiquitas fusionadas, que en el pasado pudo haber sido importante. Si vemos la homología de esos huesitos, vemos que en otros organismos son colas bastante grandes y con musculatura. Las homologías, bueno, el ejemplo clásico que se da es el miembro superior en vertebrados, que puede ser una mano, una pata, un ala o una aleta. Y si vemos internamente vamos a encontrar que los huesos que tienen son homólogos, que tienen los mismos huesos prácticamente. Con la musculatura pasa algo similar. Bueno, ese es el ejemplo clásico, pero podemos verlo en las alas de los insectos, en las patas de las arañas, etc. Acá, por poner otro ejemplo del mundo de las plantas, tenemos que las hojas son estructuras homólogas que cumplen distintas funciones y tienen distintas apariencias en las distintas especies. Pueden ser hojas simples, hojas compuestas, pueden transformarse en zarcillos, pero siempre provienen de la misma estructura que son las hojas. Otra prueba de la evolución son las similitudes que tienen los embriones. Bueno, el ejemplo más clásico es comparar los embriones de los vertebrados, porque son realmente muy similares si obviamos el contenido de vitelo, las reservas nutricias que tienen los embriones. Si sacamos esa parte vamos a encontrar que el desarrollo de los 3 tejidos básicos, el desarrollo de las extremidades o de los arcos aórticos o de los arcos branquiales es muy similar y pasa por estadios realmente semejantes, más allá de que después terminen en seres vivos muy distintos. Bueno, la unidad de la vida constituye un ejemplo asombroso también, pero no resulta tan visible a simple vista, sino que tenemos que profundizar un poco la mirada a lo que pasa al interior de las células. Nosotros vemos que las células trabajan prácticamente de la misma manera. Tienen organelos similares y funcionalidades muy similares. Si vemos un poquito más internamente, vamos a ver que estamos compuestos por las mismas biomoléculas y las mismas vías metabólicas. Y si estudiamos también la distribución temporal y espacial de las distintas especies, podemos tomar en cuenta vertebrados o plantas o hexápodos, etc., podemos ver que hay una distribución temporal y espacial lógica que explica una serie de migraciones y de cambios a lo largo del espacio y del tiempo que va acompañada con los cambios que sufrió la Tierra, ¿no? Acá en este caso vemos el Pangea y la distribución de ciertos vertebrados, en este caso reptiles y también un helecho. Fíjense que se puede reconstruir cómo estaban los continentes solo en base a los fósiles, ya tiene sentido, además de todas las otras evidencias que hay de que los continentes estuvieron distribuidos de esta manera. Un ejemplo que nos sorprende es el de los camélidos. Parece ser que los ancestros originales de los camélidos, o sea, los más antiguos, se encontraban en América del Norte. Y de ahí migraron, unos hacia el sur pasaron por el estrecho de Panamá y terminaron siendo las especies que conocemos como la llama, la vicuña, el guanaco. Y después tenemos otra migración que fue hacia el norte y tomaron el camino del estrecho de Bering en sentido contrario a lo que le hicimos los humanos y se distribuyeron por Asia y llegaron hasta África, originando las 2 especies de camellos que tenemos en la actualidad. Una vez que vimos las pruebas de la evolución, vamos a los sistemas evolutivos. Es importante para el estudio tener en cuenta la población, la variación de esa población, la herencia, qué caracteres son heredados y cuáles no, los cambios en las proporciones de individuos con diferentes características a lo largo del tiempo y la divergencia poblacional. ¿Qué ocurre con esa población? Puede terminar siendo 2, 3 o más especies. Para ver estos sistemas evolutivos vamos a tener en cuenta la mutación, esto es, los cambios en el genoma. Todo cambio en el ADN lo denominamos mutación.
la selección natural o qué es la presión selectiva que actúa sobre esa población. La presión selectiva siempre está en el ambiente. Y otros procesos de cambio, vamos a ver, que se denominan deriva génica, que no tienen explicación en presiones selectivas, sino en procesos estocásticos o de azar. Es así como llegamos a una idea de revolución darwiniana. Se concebía un mundo estático, idéntico a la perfecta creación divina, en donde las causas de los fenómenos eran designios de Dios, pero vemos, según los datos o la interpretación que tenemos en este nuevo paradigma, es que el mundo es cambiante, que el orden natural es el cambio, que las causas de los fenómenos son causas naturales, que tenemos variación sin propósito y las causas serían la historia evolutiva, los sucesos que han ocurrido a lo largo del tiempo con esas poblaciones. La revolución darwiniana provocó un cambio de paradigma en las ciencias biológicas. De ahora en más, las explicaciones teológicas, para la ciencia al menos, de los procesos de la vida, van a ser irrelevantes. Ya no se va a mencionar más causas teológicas en los libros, ni en los papers, ni nada que tenga que ver con la ciencia. Se separaron los mundos de la explicación teológica y de la explicación biológica. A partir de ahora vamos a tener en cuenta cambios conceptuales como la perspectiva histórica, esto es, que las características de los organismos se han modificado a partir de estados ancestrales, los cuales han condicionado los posibles estados ulteriores. Hay una contingencia histórica. También tenemos que tener en cuenta la perspectiva poblacional, al poner a la selección natural como mecanismo que ordena la variación hereditaria. Esta pasa a ocupar un papel central en contraposición con el esencialismo platónico, ese eidos o ideas o esencia de las cosas que también estaba puesta en las especies. Había una esencia de las especies que ahora ya no se va a tener en cuenta porque cambiamos filosóficamente, cambiamos de paradigma filosófico. Especifiquemos un poco más esto. Para el platonismo, eidos es la idea. No son meros conceptos, son realidades que existen con independencia de las cosas. Más aún, son la realidad misma. Cada idea es única, eterna, inmutable e inalterable, y solo es captable por la inteligencia. Para el platonismo, los sentidos nos confunden porque solo podemos percibir la realidad material por medio de ellos. No podemos percibir el eidos, que es la verdadera realidad para esta filosofía. En la imagen se muestra que hay un caballo esencial. La idea del caballo está representada acá como una figura de caballo. Pero fíjense que cada caballo que existe en la vida real es imperfecto, es corrompible. Así que según la idea platónica existe la perfección solo en el mundo de las ideas. Y en el mundo real, material, tenemos caballos particulares, defectuosos, mortales. Las diferencias son el alejamiento del ideal. Fíjense que la diversidad y el cambio son algo negativo para el platonismo. Todas esas diferencias que tenemos, toda esa diversidad que percibimos en la naturaleza, son algo que se aparta de la idea del eidos, del caballo perfecto en este caso. Luego del cambio de paradigma, luego de la revolución darwiniana, vamos a ver las cosas de manera diferente, vamos a interpretar los datos de manera diferente. Todas las características de las especies pueden variar y esos cambios son la materia prima de la selección natural u otros procesos que alteran las frecuencias en las poblaciones. Entonces, transcurrido suficiente tiempo, las especies pueden cambiar radicalmente. Fíjense en este árbol evolutivo en donde vemos toda la diversificación, todas las especies que tienen un ancestro común. Y a partir de ese ancestro común se diversificaron de acuerdo a la historia evolutiva que han tenido las distintas poblaciones. Pero fíjense que hay un modo diferente de interpretar la divergencia, el cambio, la diversidad. Es simplemente material en donde opera la selección natural.
Por el contrario, esa divergencia, esa diversidad, es comprendida no como algo negativo, sino como algo positivo, porque le da la posibilidad a esa especie de seguir existiendo más allá de los cambios ambientales que puedan ocurrir. Bueno, esto también llevó a otros preconceptos. Este es un ejemplo típico en la evolución del caballo, que se muestra como una evolución gradual. En este caso puede ser así, dado los fósiles encontrados en los distintos estratos geológicos, pero sin embargo no siempre es así, no siempre la evolución conduce a un mismo lugar con determinados caracteres, sino que puede ser diversa, podemos obtener de una especie distintas especies o distintos cambios que van y vienen en distintos sentidos. Bueno, esta es una muy interesante cuestión filosófica. La idea de la evolución por selección natural unificó de un golpe el reino de la vida. Todo está relacionado por medio de causas y efectos. La variación aleatoria sin ningún propósito como materia prima del cambio catalizado por la acción ciega de la selección natural proveyó una respuesta revolucionaria a los por qué de la biología. Ahora esas causas, en cuanto a la vida, son pura y exclusivamente materiales. No necesitamos ningún principio esotérico, ni eidos, ni ningún tipo de espíritu que explique a la vida, a partir de la idea de la selección natural. Podemos decir que la ciencia se convirtió al materialismo. Vamos ahora a explicar en qué consiste la selección natural. Tenemos una población original, en este caso hemos dibujado ranitas, en donde la mayor parte de los individuos son de tamaño grande. Pero sin embargo, dentro de la variabilidad inicial, de esa diversidad que tenemos en las poblaciones, hay algunos organismos que se apartan de esa mayoría que son más pequeñitos. Tenemos esa población con mutantes. Si sometemos a esta población a una selección natural, vemos si los mutantes llegan a tener ventajas. Tenemos que hay una supervivencia diferencial. Si esta garza se come primero las ranitas, que son más grandes porque son más fácil de visualizar en un entorno en donde hay vegetación que puede ayudar a que se puedan esconder, tenemos que va a capturar en mayor medida los que son de mayor tamaño. Si la presión selectiva que brinda la garza o un predador como este se mantiene durante varias generaciones, las proporciones de la población de ranas va a cambiar. Va a ser más frecuente aquellos organismos que tengan una supervivencia diferencial, que sobrevivan más y se reproduzcan más. Por lo tanto, aquellos que tienen el carácter que no es más predado, podemos decir así, es más consumido por parte de las garzas, va a tender a disminuir en proporción. Entonces acá ocurrió evolución biológica. Hubo un cambio. Y según Fukuyama, en 1997 dijo, es un cambio en las propiedades de las poblaciones de organismos o grupos de poblaciones a lo largo de las generaciones. También podemos explicar la evolución biológica como el conjunto de cambios en caracteres fenotípicos y genéticos de poblaciones biológicas a través de las generaciones. Para que el cambio evolutivo haya ocurrido en esta población de ranas, el carácter de tamaño del corporal tiene que haber sido un rasgo heredable, ¿no? Tenemos que haberlo heredado a las generaciones futuras, a los descendientes. Otro ejemplo típico que nos sirve para entender la realidad actual es qué ocurre cuando nosotros rociamos con DDT, un veneno, a una población de mosquitos. Tenemos que el DDT no los mata a todos. Tenemos que algunos pueden llegar a sobrevivir. En este caso se ejemplificaron o se mostraron como los que están en rojo. Los que están en rojo tienen cierta resistencia y pongámosle que a duras penas logran sobrevivir ese rociado, esa fumigación. Estos que sobreviven se reproducen más y heredan esas características de mayor resistencia al veneno a sus descendientes. Entonces, a lo largo de muchas generaciones de haber tenido contacto con el veneno, tenemos que los organismos en la población posterior
van a ser más resistentes que las poblaciones anteriores, las poblaciones ancestrales. Y este es un ejemplo más visualizable que tenemos en todos los libros, que es el caso de Viston betularia, el melanismo industrial. En este caso hay microevolución, porque tenemos, así como en el caso de los dos ejemplos anteriormente dados, de las ranitas y los mosquitos, que en un lapso de relativamente pocas generaciones puede cambiar la proporción en la población. Partimos del hecho de que tenemos líquenes en los árboles, en los troncos de los árboles, donde se apoyan las polillas y también corren el riesgo de ser consumidas por pájaros. Fíjense que la mayoría de las polillas en la población ancestral son manchadas, son blanco y negro y se confunden con los líquenes de los troncos. Entonces son menos predadas, por lo que si surgen por mutación polillas que son oscuras, son fácilmente predadas por los pájaros. Pero esto ocurrió en Inglaterra con la industrialización, la emisión de gases tóxicos por parte de las industrias hizo que los líquenes murieran. Entonces los árboles que tenemos en un bosque cerca de industrias están pelados, ya no les crecen líquenes. Así los árboles muestran la corteza original, el fondo oscuro. Si se apoyan las mariposas de blanco y negro, son más fácilmente visualizables por los predadores. Por lo tanto, son ahora, en esta siguiente etapa, en la industrialización, son más fácilmente predadas que las mariposas que anteriormente eran mutantes, la minoría oscura. En estas nuevas condiciones, las oscuras van a tener una ventaja porque son menos visualizables que las blancas y negras. Entonces son menos predadas. Así, las proporciones entre un alelo y otro van a variar a lo largo del tiempo con este nuevo ambiente. Así que los invito a seguir el link que se encuentra ahí abajo y ahí podemos jugar con las proporciones cambiantes en cuanto al ambiente. Bueno, hay muchísimos casos más de microevolución, de selección natural, cómo afectan los cambios ambientales en la proporción de las poblaciones, pero ahora nos hacemos la pregunta, ¿es lo mismo lo que ocurre en la microevolución que lo que ocurre en la macroevolución? ¿Ocurre lo mismo en los filos? ¿El mecanismo de la selección natural es útil para explicar toda la divergencia en ramas grandes a lo largo del tiempo, a lo largo de eones? Bueno, estas son cuestiones que hoy mismo se siguen debatiendo. Pero de acá lo importante es extraer tres conceptos básicos. Que hay variabilidad inicial en las poblaciones, hay diversidad, que hay caracteres que se heredan de padres a hijos y que hay selección natural, o puede haber, ¿no? Selección natural, algo que indique una presión selectiva, una supervivencia diferencial o una propagación en número de descendientes diferencial en las poblaciones, de acuerdo a determinados caracteres heredables. Y para estudiar la macroevolución, tenemos que tener en cuenta que se empezó a utilizar una herramienta. En este dibujo se ve la idea de árbol filogenético, que también evoluciona. Se ve a la izquierda lo primero que dibujó Darwin, el primer árbol que se imaginó, y se imaginó ancestros comunes en distintas especies. Después acá tenemos, a la derecha, tenemos un árbol realizado por Haeckel, que bueno, ahí está más complejo la cantidad de ramas que pueden visualizarse, y se tienen en cuenta también ramas extintas, que no llegaron a la actualidad, no llegaron arriba de todo. También podemos utilizar este tipo de árbol filogenético, o más bien arbusto, o un diagrama de globitos, en donde se ven los distintos grupos importantes dentro de lo que son las formas de vida, ¿no? Los grandes grupos podemos estudiarlos así en el secundario, por ejemplo. Es una gran simplificación esto, ¿no? Porque no tenemos ahí en cuenta el número de especies. Podemos armar este tipo de árbol en donde acá hay bifurcaciones, en donde aparecen los distintos grupos y van tomando características diferenciales.
Estos son los grandes filos que se encuentran entre los seres vivos, planteados de manera distinta, ¿no? Porque acá hicieron, en vez de protista, pusieron cromista y otros grupos diferentes. Pero hay diferentes cosas que se van descubriendo y también se descubrió que los árboles pueden fusionarse. Por eso se partió del árbol que está arriba con solamente bifurcaciones y separaciones. Y después se empezó a encontrar que no, hay fusiones, hay anastomosis de las ramas. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, en la endosimbiosis, en donde organismos bacterianos se fusionaron con otros y originaron nuevos grupos. ¿Y qué es el futuro de estos árboles filogenéticos? Porque cada vez más encontramos fusiones que dan lugar a nuevos grupos, nuevas especies, nuevas poblaciones. Bueno, hoy una nueva manera de estudiarlo es con programas de computación en donde se analizan los distintos genomas como nodos que se van abriendo, se van bifurcando, se van fusionando. En la evolución hay mucho por descubrir y un nuevo paradigma, un nuevo modo de interpretar los datos está comenzando en base a la cantidad de datos que hemos estado recolectando y en base a nuevas interpretaciones filosóficas también. Hay todo un mundo por descubrir y con esto me despido por hoy. Hasta la próxima.